parece una rutina en tu casa, mañana puede convertirse en un estilo de vida para tus hijos, puede convertirse en un destino para tus hijos. Así que muy buenos días para todos los que se están uniendo. Este es el devocional y continuamos en la serie de Uno Más para Cristo. Hoy hablando de formando hijos para Dios. Y es que hace tiempo escuché la historia de una madre que todas las noches sin falta oraba antes de dormir con sus hijos. Tenía un hijo que obviamente, como los tuyos y como los míos, no era perfecto. Y lastimosamente un día ese hijo se alejó de Dios. Y pasaron los años, terminó involucrándose en una banda, haciendo cosas terribles y lamentablemente estuvo en la cárcel. Pero cuando estaba en la cárcel nunca olvidó las enseñanzas de su madre. Estando ahí en la cárcel recordaba cómo cada noche su mamá abría la Biblia y le enseñaba diferentes versículos. Así que un día recapacitó y decidió entregarle su vida nuevamente a Jesucristo. Y fue cuando ocurrió el cambio. Lamentablemente no pudo salir rápido de aquella prisión, pero a pesar de estar encarcelado físicamente, espiritualmente y emocionalmente, se sentía libre. Hasta el día en que por fin un abogado logró su libertad. Y él pudo decir, mi mamá enseñó a mi vida la lección más valiosa que un padre y una madre puede enseñarle. Y la lección fue que no hay oraciones sin respuestas. Y fue esa oración la que sostuvo a este hijo cuando estuvo lejos, cuando estuvo en la cárcel. Hay semillas que no brotan de inmediato, pero nunca mueren cuando han sido sembradas con fe. Así que hoy quiero hablarte a ti, papá, mamá, abuelito, abuelita. Tal vez tú tienes niños pequeñitos, bebés recién nacidos, o estás embarazada, tu esposa está por tener bebé, o tal vez ya tienes hijos adultos, ya hasta tienes canitas y tienes nietecitos, ahora te llaman abuelo, abuela. Pero sea cual sea la situación o la temporada que estés pasando en tu vida como padre, como madre, hoy vamos a recordar que lo que sembramos un día lo vamos a cosechar. Así que el primer punto para esta mañana es la enseñanza intencional. Forma identidad. Miremos lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 22 y versículo 6. Proverbios 22, 6. Muy buenos días a los que recién se están uniendo. Gracias por conectarse. Mi nombre es Andrea Camelo. Este es el devocional. Hacemos parte de la Iglesia Comunidad de Gracia en Katy, Texas. Y nos unimos acá en las mañanas para leer la Biblia y también para orar juntos. Proverbios 22, 6. Dice así, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es que esa instrucción es una semilla en el corazoncito de un hijo. La fe, entonces, no se improvisa, la fe se enseña. Y no se trata solo de llevarlos a un lugar, sino de formar en ellos convicción, de formar en nuestros hijos esa pasión por las cosas de Dios, esa convicción por los valores y por la fe en Cristo Jesús. Cada conversación, cada corrección que nosotros hacemos con amor, cada momento donde decidimos enseñar en lugar de ignorar, estamos construyendo identidad, estamos formando la vida de nuestros hijos y cada una de esas palabras, cada uno de esos consejos son una pieza clave en el fortalecimiento de la fe de nuestra familia, porque un hijo que sabe quién es Dios no se pierde tan fácilmente en el mundo. Un hijo que conoce el amor de Dios a través del testimonio de sus padres, de esa abuelita, de ese tío, de ese familiar, nunca se va a perder. Quizá en algún momento se puede apartar, quizá en algún momento va a resbalar, pero tarde o temprano esa semilla de fe que hemos dado, que hemos depositado, que hemos plantado en el corazón de un hijo, va a dar fruto. Número 2, el ejemplo deja una huella eterna. Miremos lo que dice la Biblia en segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 5. Y a mí me gusta mucho esta carta porque son dos, es primera y segunda, pero nosotros nos damos cuenta que aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, quien es su hijo espiritual, pero también le hace un recordatorio. Y mire pues lo que le dice acá en el versículo 5.
trayendo a la memoria la fe no fingida, la cual habitó en ti, la cual hubo primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de valor y de dominio propio. Entonces encontramos que en esta carta Pablo le está hablando a un hijo espiritual. Si ustedes leen el versículo 1, dice, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, ¿cierto? Y comienza a decirle que él se encuentra en una situación difícil, comienza a decirle que él aprendió la fe y entonces le dice, Timoteo, yo deseo ir a verte, me gustaría tanto estar cerca de ti, pero te animo, tú estás en mis oraciones, quizá físicamente yo no puedo estar contigo, pero sí estás en mis oraciones. Entonces vemos aquí un padre espiritual. Pablo era un padre espiritual y le está dando consejos a un hijo en la fe, pero al mismo tiempo le está diciendo, tu abuelita y tu mamá fueron mujeres de fe y la huella que ellas dejaron en ti, la semilla que ellos sembraron en ti, ahora es el tiempo que comience a dar fruto. Le dice, trayendo a la memoria, o sea, es como me estaba acordando de la fe no fingida. Eso significa que hay fe fingida. Uno puede fingir ser creyente, uno puede fingir tener mucha fe en Dios, pero al fin y al cabo lo que más va a evidenciar nuestra fe es el testimonio, porque si cuando estamos en un momento de problemas, de enfermedad, yo comienzo a gritar, yo me desespero, pues ahí es donde yo estoy demostrando verdaderamente dónde y en quién está puesta mi fe y estoy marcando la vida de alguien, somos de influencia para alguien. Se dice que nosotros somos el resultado de las 5 personas con las cuales compartimos más, de las 5 personas más cercanas a nosotros. Y de esa misma manera, tú eres una de esas 5 personas en la vida de un hijo, en la vida de alguien. Y por eso el versículo dice, la fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Esta era una fe generacional. Vemos aquí como una abuelita había llevado el evangelio de generación en generación. Entonces Timoteo no solo escuchó de Dios, sino que lo vio en su casa. Timoteo se pudo dar cuenta de cómo era una fe real, de cómo era una fe no fingida. Nuestros hijos y también las personas que nos rodean no solo están escuchando lo que nosotros decimos, sino que ellos están replicando lo que nos ven hacer a nosotros. Cuando tenemos fe, cuando oramos, cuando leemos un versículo, lo estamos transmitiendo. Y no necesitamos ser perfectos, lo que necesitamos es ser reales, ser genuinos para poder llevar esa semilla de fe, porque una fe vivida impacta más que muchas palabras dichas. Y ya aquí en el devocional hemos hablado bastante del testimonio, hemos hablado de esa mamá que la hija contesta el celular o contesta el teléfono y preguntan por ella y de pronto la mamá dice que no estoy, dile que no estoy. Y la niña dice, que mi mamá manda a decir que ya no está. ¿Sí ves? O sea, estamos dando un testimonio opuesto y diferente a lo que predicamos y a lo que decimos muchas veces. Otra vez, no significa que seamos perfectos, que tú tienes que ser la mamá perfecta, el papá perfecto, pero lo que sí significa es que lo que más impacta es una fe vivida que las muchas palabras que nosotros podamos decirle a un hijo, a una hija. Entonces, hoy vamos a hablar de 2 tipos de personas o de 2 tipos de hijos. Un hijo es el que puede estar lejos de casa, ese hijo que se fue de pronto en la adolescencia, que se rebeló, así como la historia que les conté al principio de esta mamá que tuvo un hijo que se rebeló, un hijo que a pesar de que creció en la fe, de que vio un buen ejemplo, de que escuchó testimonio, pero a pesar de todo eso se rebeló, se fue de la casa, hasta terminó en una cárcel. Pero también hay otros hijos que están en la casa y también están rebeldes, o sea, se han distanciado emocionalmente. Entonces son esos 2 tipos de hijos, pero Dios no ha terminado con ellos. Tal vez tú, gracias a Dios, tienes hijos buenos, hijos nobles, hijos que los has podido guiar por el buen camino y ahí están y wow, gloria a Dios y qué bendición tan grande por eso y quizá tú tienes mucho que aportarnos, muchos consejos que decir también porque has tenido esa gran bendición.
pero quizá alguien aquí conectado dice, bueno, mis hijos todavía están pequeñitos, yo necesito la sabiduría de Dios para poderlos guiar. Pues bueno, ese consejo está aquí en la palabra de Dios. Ninguno de nosotros como papás tiene un manual o tiene una guía de cómo actuar cuando el niño hace un berrinche, cuando hace una pataleta, cómo actuar cuando ya está adolescente y se enamora, qué decir, qué no decir, a qué edad debe tener novio, a qué edad debe tener novia ese hijito que tiene pronto 13, 14 y uno dice, pero Dios mío, es que no está maduro, ni siquiera sabe lavar bien los platos. Yo lo pongo a arreglar cocina, le digo que me ayude a lavar los trastos y cuando voy a guardarlos, no, todos esos platos por encima limpiecitos y por debajo sucios. O sea, ni siquiera sabe lavar trastos, ¿cómo va a saber, cómo va a estar listo su mente, su cerebro? Todavía ni siquiera está maduro para tener una relación, va a terminar estrellándose, va a terminar herido, herida, lastimado. Pero nosotros como papás decimos, es que uno no está entrenado para eso, uno no tiene un manual, pero la verdad es que sí hay un manual, es la Biblia, la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, cuando fuere adulto, no se va a apartar del buen camino. Entonces, de verdad que sí tenemos una esperanza. A ver, aprovecho para saludar. Noel Valles, bienvenido. Evelyn Kidian dice que estaba teniendo dificultades para entrar, lo lamento mucho. Por eso es que esos tap de ustedes ayudan para que el algoritmo ponga más el contenido. La Blanquita, gracias por esos corazones. Yami Flores, también Mimi se conecta desde Belice, dice que también estaba teniendo dificultad. Pues bueno, en Instagram pasa lo mismo, mucha gente me dice, Andrea, usted no se ha vuelto a conectar. Y lo que pasa es que ese algoritmo a veces no le avisa a la gente que ya estamos en vivo. A ver, yo aprovecho este breve momento y se lo voy a compartir a algunos, porque hay varios que, de hecho el domingo en la iglesia mucha gente me dijo, Andrea, ¿usted por qué no nos avisa cuando están vivos? Entonces, bueno, yo acá voy a hacer la tarea. Y ustedes en TikTok también me pueden ayudar compartiendo con alguien el devocional. Hola hermano Luis Enrique, Dios lo bendiga, qué bueno que está por ahí conectado. Kenny Rivera, para los que están acá por primera vez, este es el devocional, nos conectamos para orar, para leer la Biblia, intercedemos los unos por los otros ya ahorita en un momento, así que bueno, gracias por estar ahí. Irene Lagunas, quédense, porfa, porque yo sé que Dios tiene una palabra de bendición. Pau dice que a ella TikTok tampoco le está notificando cuando estamos en vivo, qué terrible. A veces toca salirse de la aplicación hasta apagar el teléfono y volver a entrar. Y entonces sí uno se logra como conectar. Le digo porque yo también a veces yo misma me apoyo desde el teléfono de la iglesia. No, pero sí, a mí sí me aparece. A ver, permítame un segundito, porque de esa forma yo también puedo monitorear. Pero sí, de verdad que a veces cuesta que esa aplicación le avise a uno que ya está en vivo, pero de verdad que ese apoyo de ustedes es increíble, y el hecho que ustedes se queden, que toquen ahí la pantalla, de verdad que eso ayuda un montón. Pero bueno, bienvenidos los que recién están llegando. Les estaba contando que estamos en la serie de Uno Más para Cristo. El próximo domingo nosotros tenemos el aniversario número 12 de Comunidad de Gracia, y hicimos estas tarjeticas en las cuales escribimos los nombres de personas por las cuales estamos orando. En especial hubo dos que se acercaron a mí el domingo y me dijeron, Andrea, ayúdeme también usted a orar, yo tengo a mis hijos ahí en esas peticiones de oración para que ellos vengan a la iglesia, a veces cuesta tanto que den el paso, están rebeldes, no quieren. Pues bueno, de eso se trata, de que antes de hablarle a nuestro Hijo de Dios, vayamos y le hablemos a Dios de esos hijos y le digamos, Señor, toca tú el corazón de ellos, porque a veces nuestras palabras no los van a convencer. La Biblia dice que el que hace la obra es el Espíritu Santo, pero hay algo clave, y es que les podamos enseñar desde niños, porque hay una huella que no se va a borrar, pero también nuestro testimonio les va a llegar a ellos. Entonces imagínense que el domingo pasado en la iglesia estuvimos hablando del hijo pródigo, y se venía a mi mente ahorita ese ejemplo, porque les estaba hablando de cómo Dios no ha terminado con nuestros hijos, que no hay distancia que Él no pueda alcanzar, que no hay confusión que Él no pueda aclarar en la vida de nuestros hijos. La semilla que nosotros sembramos
sembramos en oración, en amor, en fe, esa semilla sigue viva. Y aunque hoy no veamos el milagro, Dios sigue obrando. Entonces les decía que hay hijos que se han ido del hogar y eso es muy triste. Saber que eso está ocurriendo. Yo recuerdo en especial el caso de una amiga que ella me decía que el hijo estaba pues como pasando por problemas en su adolescencia muy difíciles y ni siquiera le comentaba a ella, pero ella sabía y ella intentaba hablarle, pero el hijo realmente que no, no le hacía caso, seguía pues como muy aparte, como muy rebelde, hasta que pasó lo que ninguna mamá quiere que pase, ningún papá quiere que pase. Un día ya llegó y pues sí, no estaban las cositas del hijo en la casa, se había ido. En esta ocasión ella dice que su hija mayor se fue hasta el colegio de su hijo y él estaba ahí, estaba en clase, pero todas sus cosas se las había llevado a la casa de otro amigo. Pero eso no es lo peor. Su hija le abrió la maleta, le abrió la mochila y encontró que tenía un tiquete, había comprado un tiquete para irse a otra ciudad. Gracias a Dios, esta hija tuvo ese impulso de ir a la escuela, entonces ya hablaron con el coordinador de disciplina, la mamá y el papá vinieron y lograron hablar con el hijo, conciliar con él y regresó a la casa. Gracias a Dios, a tiempo se dieron cuenta a dónde pues el muchacho tenía la intención de irse. Fue un día muy doloroso, un día muy triste, pero lograron hablar con él y darse cuenta que este hijo pues estaba atravesando por problemas muy fuertes con su autoestima, con su identidad, con su autoimagen. Los papás eran amorosos, los papás le hablaban de Dios, los papás iban a una iglesia, pero lamentablemente pues él estaba pasando por un momento así, muy difícil. Gracias a Dios lo pudieron detener, gracias a Dios volvió a la casa y lo pudieron restaurar. Definitivamente, entonces ahí podemos recordar que no hay distancia que Dios no pueda alcanzar. Nuestros hijos pueden ser una generación que impacte, que transforme, que marque historia, pero todo comienza en lo que hoy tú y yo podemos sembrar en ellos. Tal vez alguien diga, no, pues yo escuché eso muy tarde porque pues yo recién conocí de Dios o yo sí sabía de Dios, pero pues yo nunca les hablé verdaderamente a mis hijos, en mi casa nunca hubo una oración, en mi casa no hubo devocional, a mí nunca me llevaron a la iglesia, menos yo iba a llevar a mis hijos a la iglesia. Pero siempre hay una oportunidad. Para Dios nunca es tarde. Dios siempre llega a tiempo, ni antes ni después. Él llega en el momento exacto y Él se glorifica. Como dice aquí Pau, no es fácil cuando ellos llegan a la adolescencia, pero es ahí cuando Dios nos ayuda. Yo puedo hablarles desde la experiencia. Tengo un hijo ya adulto y otro que está en plena adolescencia y bueno, cada hijo es diferente. ¿Cierto? Digamos, mi hijo mayor, que ya está más bien adulto, su temperamento se parecía mucho al mío, entonces obvio que chocábamos un montón. El pequeño no, él es súper diferente, no sé, tiene otra forma de ser, entonces cada hijo es un mundo diferente, con cada hijo como que las cosas se manejan diferente, pero definitivamente ahí es donde el Señor nos da la gracia, la sabiduría y donde nosotros necesitamos conectarnos con Dios, porque yo siempre les digo en la iglesia, Dios no tiene nietos, Dios no tiene bisnietos ni tataranietos, Dios tiene hijos y Él quiere revelarse a cada uno individual y personalmente. ¿Por qué les digo eso? Porque yo como mamá puedo orar por mi hijo, puedo interceder, pero yo no lo puedo obligar a que él le abra la puerta de su corazón a Cristo. Eso tiene que ser una obra que el Espíritu Santo hace en él. ¿Qué tengo que clamar yo? Todos los días doblar mis rodillas y decirle, Señor, que mis hijos se encuentren contigo, que mis hijos te conozcan a través de mi testimonio, a través de mi fe, de alguna manera que ellos lleguen a tus pies. A veces nosotros les hablamos y como que no, como papás como que uno no sabe llegarles al corazón, aunque uno es la persona que más los ama, pero a veces viene un profesor, a veces viene un amigo, a veces en la iglesia alguien les habla y esa era la palabra exacta que ellos necesitaban. Entonces oremos que Dios use otras personas, que Dios de alguna manera los traiga a ellos de regreso al camino y que no se aparten. Hay algo que a mí me gusta mucho del devocional y es que muchos papás se conectan con sus hijitos llevándolos a la escuela, o sea, van para el colegio, van para sus actividades y ellos van escuchando el devocional y de una u otra manera ellos están siendo alcanzados, están siendo evangelizados. Entonces, definitivamente
A eso es que somos nosotros llamados. Hay una prédica del domingo pasado que se llama Ayuda al Hijo Pródigo. Ya está en el canal de YouTube, ya está editada. Dios me dio la gran bendición de compartirla en la iglesia, así que si ustedes desean, vayan a nuestro canal. Se llama Comunidad de Gracia Katy, se escribe con K de kilo, Y como Katy, y ahí ustedes van a encontrar esas prédicas. También hay otra que es del jueves pasado que se llama Mi Familia para Cristo. Y ahí vamos a tener un poco más también de claridad y de herramientas para orar. Entonces, tus hijos pueden ser una generación que impacte, que transforme, que marque historia, pero todo comienza con lo que hoy tú decides sembrar. ¿Cuál es la tarea del día? Ora con tus hijos, ora por ellos, enséñales un versículo, no importa la edad que ellos tengan, mándales un versículo. Los míos ya están adultos, yo todos los días les mando el versículo del día. Lo lean o no, yo se los mando, porque lo pequeño que hacemos hoy puede tener un impacto grande en la vida de ellos. Un día ese hijo, esa hija te va a pedir oración. Un día, aunque hoy esté rebelde y te diga, ay no, yo no quiero, o tú lo llamas a orar y se porta como insoportable, comienza a hacer relajo, comienza a robarte la paz. No importa, un día esa semillita va a dar fruto. Y yo te lo digo por testimonio propio. ¿Saben ustedes por qué yo amo a Dios y quiero servirle? Y mi pasión siempre fue ir a un seminario bíblico, mi pasión siempre fue prepararme para servir a Cristo. ¿Saben por qué? Por mis papás. Porque a pesar de que no eran perfectos, yo vi en ellos un testimonio. A ver, que es que por aquí hay alguien muy insistente haciendo preguntas. Buenos días, ¿cuál es el don del ministerio que tiene usted? No entiendo la pregunta. La iglesia se llama Comunidad de Gracia Katy, para la persona que está preguntando. Bueno, entonces les estaba contando que mi experiencia personal es que mis padres pues me inspiraron a amar a Dios, a servir a Dios. Siempre mi sueño fue ir a un seminario bíblico, estudiar teología, estudiar más de la Biblia, pues por el ejemplo que vi en mis papás, que a pesar de que no eran perfectos, no lo son, pero lo que ellos predicaban siempre lo han vivido hasta el día de hoy. Y en mi casa todas las noches, sin excepción, siempre hubo un devocional. Todas las noches, por eso este espacio se llama El Devocional. El devocional. ¿Por qué? Porque es el momento que paramos un ratico y oramos y leemos la Biblia. Yo siempre los animo, haga su devocional personal, levántese, abre a la Biblia. Yo a veces temprano no contesto mensajes. ¿Por qué? Porque estoy haciendo mi devocional. Luego tenemos otro de 6 a 7 de la mañana, vía Zoom, ese es de toda la iglesia, y ahí también oramos. Y luego tenemos este de 7 a 8, donde nos conectamos, oramos juntos, y es un espacio para animarlos a cada uno de ustedes a conectarse con el cielo, a orar, a leer la Biblia de manera personal, de manera familiar, o sea, que tú ores y busques de Dios todo el tiempo, que como dice la Biblia en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. O sea, es una línea directa, 3:3:3, clamas al Señor y Él te responde. O sea, todos los días, a toda hora, en todo momento, en todo lugar, tú puedes hablar con Dios, comunicarte con Dios. Y como yo vi eso en mis padres, obviamente yo también quería tenerlo en mi vida. En mi casa todas las noches había oración, había palabra. Entonces, cuando yo me casé y cuando nacieron mis hijos, ¿qué había en mi casa? Oración, lectura de la Biblia, alabanza, todos los días. Todos los días, mis hijos les pueden decir eso, que todos los días. El mayor ya vive lejos, el pequeñito que está en casa, él sabe que no se puede ir a dormir sin orar, sin tener su momento de fe. Nos toca a nosotros establecer la presencia de Dios, pero ya es el Señor el que hace la obra sobrenatural. Bueno, entonces, ora con tus hijos. No sé, hay una persona J aquí que está escriba y escriba, porfa, no nos salgamos del tema. Hoy estamos enfocados hablando de los hijos. Si tú tienes hijos, recibe la bendición simplemente, porque es una palabra de fe, es una palabra para que tú creas que el Señor tiene bendición para ellos. Si tú no tienes hijos, tal vez tú eres un hijo o tienes un sobrinito, de eso se trata. O sea, porfa, no te enfoques en cosas doctrinales ahorita, en que los ministerios, este devocional el día de hoy, no se trata de ese tema. Sí, porfa, entonces, para que no nos distraigamos ni nos salgamos del contexto y de la enseñanza. Entonces, ¿cuál es la tarea del día? Ora por tus hijos, ora con ellos. ¿Qué más? Enséñales un versículo.
Yo me acuerdo que el primer versículo que yo les enseñé a mis hijos fue Filipenses 4:13, porque me parecía cortico, me parecía fácil de aprender y porque a mí también mis papás me lo enseñaron, entonces yo se los enseñaba con una canción. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, y ellos hacían los números, se inventaban una dinámica conmigo. ¿Por qué? Porque pues estaban pequeñitos y con esa canción ellos se lo aprendían y ellos aprendieron que todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Mi hijo menor, el día de hoy, si yo le miro el protector o el fondo de pantalla de su teléfono, tiene Filipenses 4:13, lo tiene en inglés, pero ese es el protector, ese es su fondo. Y yo, wow, para mí eso es como que me da ganas hasta de llorar porque digo, valió la pena. Ese fue el primer versículo que yo le enseñé a él y a su hermanito. Pero habían otros versículos que se les han, yo sé que se les han quedado, puede que se les olvide la cita, que sepan, ay sí, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Mami, ¿cuál es? Mateo 5:8. Y de esa manera ellos van memorizando. Un día, como a la 1 de la mañana, me llama mi hijo mayor. Y uno, no, Dios mío, qué susto tan horrible. Y yo, ¿por qué llamas ahora? Y cuando le contesté era simplemente para decirme, mami, ¿cuál es ese versículo que tú me enseñaste que dice, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura? Y yo, pues qué lindo que me llamó para eso, pero me metió un susto porque a la hora que me llamó, pero al siguiente día ya yo se lo dije, papi, es Mateo 6:33, pero al siguiente día me dice, mamá, perdóneme por haberla despertado, perdón si la asusté, pero es que a esa hora me desperté y estaba orando y esa palabra venía y venía a mi mente y quería saber cuál era para buscarla en la Biblia y yo... Wow, de verdad que esas semillas que un día depositamos en el corazón de nuestros hijos, tarde o temprano van a dar fruto. Por eso hoy te digo, mamá, no te canses de orar. Papá, no te canses de entregarle palabra a tus hijos, no te canses de vivirla, porque tarde o temprano va a dar fruto. Por aquí dice que Gadiel, el hijo de Paola, se aprendió Juan 14:6 y nunca se le olvida. ¡Wow! ¡Wow! Dice, mi esposo y yo no íbamos a la iglesia y lo hicimos. Ay, qué hermoso ese testimonio de Delmi. Ella dice que su esposo y ella no iban a la iglesia, pero su hija mayor los acercó a Dios. ¡Wow! Qué hermoso eso, Delmi. Gracias por contarnos. Me gusta tanto leer esos comentarios tan bonitos y acorde también al tema. Ustedes de Instagram se pierden la acción porque es que en TikTok a veces la gente sale con unas cosas que nada que ver, pero es tan bonito ver que ustedes están ahí en esa sintonía con Dios. Hermano Luis Enrique, qué bueno que está ahí con nosotros. Luis Ibarra, Elizabeth Licea, Yajaira, Dios la bendiga, Jen. Gracias a todos por estar ahí. Entonces vamos a ir terminando, vamos a ir concluyendo con oración. El versículo que les quiero dejar el día de hoy de la lectura que tuvimos fue Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo nunca se apartará de él. Dios nos dio una promesa y la promesa es que ninguno de nuestros hijos se va a apartar y se va a ir al mundo, sino que van a permanecer en la fe, pero que si llegase a ocurrir que ellos resbalan, se van a volver a levantar. Imagínate que en nuestra iglesia, en Comunidad de Gracia, hay jovencitos que por temporadas cayeron feo, cometieron errores terribles, se fueron a la droga, tuvieron bebecitos en la adolescencia, hicieron cosas muy fuertes, a pesar de que nacieron en la iglesia Comunidad de Gracia, va a cumplir 12 años este domingo, o sea, hemos visto crecer muchos niños y nosotros nos aferramos a esa palabra, ustedes no se imaginan, con todo el corazón, de que nuestros hijos no se van a apartar y que los que se apartaron van a volver. Y sabe que el día de hoy, muchos de esos jovencitos que en un momento se apartaron, ¿saben dónde están? En la iglesia. Están ahí sirviéndole a Dios, están ahí predicando la palabra, están involucrados ahora con los jóvenes adultos. Cuando eran niños llegaron a la iglesia, en la adolescencia se apartaron, por alguna razón fallaron, se resbalaron, pero ¿saben dónde están ahora? Ahí, en los caminos del Señor, porque regresaron a la casa del Padre. Así que esa es la palabra para el día de hoy. No solo estamos creando niños, no solo estamos formando cualquier tipo de persona, no estamos formando discípulos. ¿Cómo? Con nuestro ejemplo, porque los hijos no solo necesitan provisión, ellos necesitan dirección espiritual y lo que sembramos hoy lo vamos a ver mañana. Entonces, la enseñanza intencional forma identidad, eso lo leímos en Proverbios 22:6, el ejemplo deja una huella eterna, como la que leímos aquí en segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo
1 y versículo 5, donde se les recordó que la fe no fingida que hubo en la mamá y en la abuelita también debía estar en Timoteo. Qué bonito poderles enseñar a nuestros hijos a través del ejemplo lealtad, fidelidad, enseñarlos a dar a aquel que no nos puede dar nada de regreso, enseñarles a nuestros hijos el temor y el respeto a Dios y a su palabra. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude a tener una generación que levante a otros, una generación de hijos que amen a Dios. Ora por tus hijos, pero también enséñales la palabra de Dios. Como dice la Biblia, que todas esas palabras que el Señor nos ha mandado se las debemos enseñar a nuestros hijos. ¿Cuándo? Andando por el camino, al acostarnos, al levantarnos, en todo momento y en todo lugar. Yo me acuerdo un puentecito que yo pasaba siempre con mis hijos cuando estaban en la elementary, en primaria. Nosotros vivíamos cerquita de la escuela y yo los llevaba siempre caminando y por todo el camino íbamos repitiendo versículos, pero siempre que íbamos por el puentecito nos tocaba un versículo que era Mateo 5:8, el que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y entonces yo usaba ejemplos, el puentecito era porque había un vallo, hay un vallo ahí, entonces yo les decía, mire, ustedes pueden ver, sí, ¿qué ven? Y entonces ellos me decían, ¿qué ven? Y yo les decía, así es, si tú tienes el corazón limpio, tus ojos van a estar limpios, tu fe va a estar limpia y vas a ver a Dios. Y así, entonces esos versículos a ellos no se les olvidaba. Entonces Dios nos va a dar la creatividad como padres, si tú ya los tienes grandes, bueno, ahora enséñales y háblales con tu ejemplo, ahora dobla tus rodillas porque quizás ya está rebelde, ya se fue de la casa, tú dices, ya, ¿qué más puedo hacer? Orar, 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 orar. Tus oraciones llegan al cielo, tus oraciones llegan al trono de la gracia y tarde o temprano vas a ver la bendición. Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Aún en esa temporada difícil que tú estás pasando como mamá, ahí tú vas a ver a Dios. Tu papá que dices, yo le di mal ejemplo, ahora ya es muy tarde. No, nunca es tarde. El tiempo de Dios es perfecto. Y la oración de una madre, como dice aquí Leslie, es poderosa. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de Luz Marina Rodríguez Camargo, que está desde Boyacá, Colombia. Bendícela a ella, bendice a su familia, bendice a mi hermana Esperancita, a todos sus hijos, bendice a Luis Enrique, Señor, a sus hijos adultos, los que ya son papás, a su hijo menor que quizás está en la casa, a su hija más pequeña, a sus nietecitos, Señor, que mi hermano Luis Enrique pueda ver el testimonio y pueda ver una nueva historia en toda su familia, que sus hijos y los hijos de sus hijos te sirvan a ti, Señor. Ponemos en tus manos a todos los que están acá también en Instagram, a Stephanie, a Adrianita, Señor, a su hijo Paul, cubrimos a Andrea, Señor, a Melanie, a sus hijitos más pequeños, a Natalia, Señor, oramos por Benjamín, oramos por Luciano, te doy gracias por Janet, Señor, pongo en tus manos la vida de su hijo Emanuel, de su hija Isabela, oro, Señor, por Alejandro y por cada uno de sus hijos, Señor, por Gloria Elena, Padre, todos los que están aquí conectados, quizá yo no los conozco, no alcanzo a leer o a saber todas sus peticiones, pero tú sí las sabes, Señor. Oramos por Kevin, por Karen y por Kenneth, los hijos de la hermana Digna, que tú, Señor, los abraces, los curas con tu bendición. Oro por los hijos de Vanessa Reyes, en especial por Tony, que Tony te conozca, que Tony se acerque a ti. Oramos por todos los niños, los adolescentes, oramos por los hijos de Heidelin, Señor, que tú los protejas, que tú los guíes, que tú los libres de todo peligro, que donde quiera que ellos vayan encuentren personas buenas, que les hablen de tu amor, que los abracen con valor, que los abracen con cariño, que los abracen de una manera limpia y transparente, Señor. Oramos por la sanidad de Connie, de su brazo derecho, y también por Fernando, el hijo de Connie. Oramos, Señor, por Mía y Benjamín, los hijos de Jospec. Oramos, Señor, por Mileida. Oramos, Padre, por Natalie, que pide por su hijo César Mateo, que tiene 6 añitos, que él pueda crecer en tu palabra. Dale a esta joven madre ese valor para jugar con su niño, para enseñarle de la Biblia, para tener muy buenos tiempos juntos, Señor. Cúbrelos con tu gracia, con tu bendición. Oramos por Oscar Gutiérrez, oramos, Señor, en este momento con Leslie, que sigue pidiendo por su tío, que aún sigue hospitalizado, pero ella sabe, Dios, que tú tienes el control. Oramos, Señor, por los gobiernos, como dice aquí también Kidian.
Oramos, Señor, en este momento con fe, juntamente con Noelia Vanegas. Oramos por Julie, Señor, que pone a sus nietos Emanuel, Isa y Sebastián delante de ti. Oramos, Señor, con Leslita para que tú le des esa gracia, esa sabiduría como madre, para que ella pueda guiarlos. Oramos, Señor, con fe y confianza, juntamente con Gloria, que ella pueda pagar cada una de sus deudas, darle provisión. Cubrimos, Señor, a Mileida y declaramos que Misael y Gabriel están escondidos en ti. Oramos por Brigitte, por sus estudios, Señor, que tú le des amor propio, como dice aquí Jenny. Oramos, Señor, en este momento por todos los que están aquí conectados, por cada una de esas peticiones, Señor. Oramos por la sobrina de Ruby, por la primita de Ruby que está allá en Cuba, que tú la sanes, Señor, de toda ansiedad, de toda depresión, de todo lo que no venga de ti, Señor amado. Oramos por Paul para que tú lo guardes, para que cuides su corazón y para que siempre, Señor, esté en tus caminos. Oramos por los padres que han perdido a un hijo, o por esos padres que tienen el dolor de que ese hijo se suicidó, se quitó la vida. Señor, ten misericordia de esas familias. Señor, nosotros no sabemos qué pudo haber pasado en el último momento, si ese jovencito, ese niño, ese adulto que se quitó la vida cuando ya estaba en la agonía, cuando ya se estaba yendo, tal vez te pidió perdón, no lo sabemos. Solo que sí te pedimos es misericordia para las familias, como lo dice aquí en esta oración. También Connie, Padre, hoy oramos por Blanquita, ponemos a sus hijos en tus manos, a Michelle, que tú la hagas libre, Señor, y que tú la curas con tu sangre preciosa, que guardes a Nelly, que guardes a Yaret. Señor, oramos por Sandy, que resuelva ese problema que ella tiene en la escuela. Mira todas las familias acá representadas, como dice Leslie, cúbrelas con tu amor. Señor, dejamos cada una de esas peticiones en tus manos. Oramos, Señor, por César, el hijo de la hermana Mina. Oramos, Señor, para que tú le guíes en cada paso y en cada decisión que ellos deben tomar. Oramos, Señor, también por esa pastora en Colombia que le han dicho que tiene cáncer con metástasis, que tú la sanes. Oramos por Margarita María, que tenía cáncer de seno, porque en fe ya la vemos sana. Oramos por Coralis, Señor, que tú la ayudes en la recuperación de esta cirugía, pero que ella sea completamente libre del cáncer y de toda enfermedad. Oramos por el abuelito de Kidian, que tú lo levantes, Señor, y lo cubras con tu gracia sobrenatural. Oramos por la recuperación total de la pastora Betty Arredondo. Oramos por Jesús Adrián Angulo, para que él se levante de esa cama y él sea sano para la gloria y la honra de tu nombre. Oramos, Señor, por esa nenita Luciana, que le han dicho que tiene problemas en su vista, que tú la sanes, Señor, que tú le devuelvas la visión. Cubrimos a Blanca Elsie también allá en Medellín, para que los doctores puedan ver una esperanza, y porque ella lo ha creído, Señor, ella sabe que para ti no hay nada imposible, que tú eres el médico de médicos, que tú eres el mejor oftalmólogo, el mejor en cualquier área de nuestras vidas. Señor, dejamos todas esas peticiones en tus manos. Oramos por Luz Amanda, oramos, Señor, por Emanuel, que tú quites toda rebeldía y que le des sabiduría al corazón de esta madre para que ella lo pueda guiar, Señor, que Andrea pueda cada día refugiarse en ti y ver esos milagros. Yo bendigo, Señor, a Natita, yo curo la vida de Dylan y de sus otros hijos, la vida de Francisco, Señor, que ellos te puedan ver. Guarda la vida de Mimi, Señor, guarda la vida de sus hijitas, guarda, Señor, la vida de Nubia, la vida de sus hijos, Señor, bendice sus generaciones, amado Padre, que estén escondidas en ti. Dejamos este día en tus manos, Señor. Oramos por la hermana Lauris, que está en un quirófano en este momento por una cesárea que va a tener, que tú la guardes, que tú la ayudes, Señor. También a Cristi, que está a punto de tener a su bebé. Todas esas peticiones, Señor, las traemos delante de tu altar con fe, sabiendo lo que dice tu palabra, que cuando clamamos a ti, tú nos respondes, sabiendo que tú dices que cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí tú estás en medio de ellos. Ya vemos más de 2, más de 3, sabemos muchos conectados. Aquí hay padres que llevan a sus hijitos a la escuela. Señor, que tú mandes ángeles alrededor de ellos y que hoy sea el mejor día de sus vidas, que tú los protejas, Señor, con tu sangre preciosa, que tú cubras a todos los que hoy tienen una corte de familia, una corte de inmigración, una corte por algún problema,
por un accidente, Señor, que lo que sea que ellos tengan que resolver hoy, lo resuelvan, Señor, guiados por ti, protegidos por ti. Esconde nuestras vidas, Señor, bajo tu abrigo, y que toda obra de las tinieblas se deshaga por el fuego de tu Espíritu Santo. Guárdanos de accidentes, guárdanos, Señor, de manejar imprudentemente, guárdanos de otros que conducen tal vez bajo el licor, que conducen con armas. Señor, líbranos de esa ira al volante. Guárdanos, Señor, y que hoy nosotros llevemos luz en medio de la oscuridad, que llevemos una sonrisa al que está triste, que llevemos, Señor, claridad al que está confundido, que hoy seamos transformadores de ambientes en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que vayamos, en la iglesia, en nuestra casa, que si estamos enojados, tú nos ayudes a no pecar, porque tu Biblia y tu palabra dice: airaos, pero no pequéis. Sabemos que nos vamos a enojar, pero que nos guardes de pecar. Gracias, Señor, también te doy por cada mamá, por las abuelitas y las tías, Señor, que tú nos guíes siempre, como dice Patti. Gracias, Dios, por llevar a la familia de Pablo hasta Israel. Gracias por llevar a Jenny y a los niños en bendición. Que esta nueva temporada de establecerse en ese lugar sea de bendición, Señor, que les proveas de manera sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesús dejamos cada petición en tus manos, pero terminamos este tiempo dándote la gloria, la honra, la alabanza y todo el honor, porque solo tú lo mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de irme, como siempre, les hago un llamado a aquellos que aún no le han entregado su vida a Jesucristo. Él está tocando a las puertas de nuestros corazones el día de hoy. Y hoy podemos abrirle y permitir que Él venga a nuestras vidas y que podamos iniciar una nueva historia. Recuerden que también somos Comunidad de Gracia Keiri. Mañana jueves tenemos servicio a las 7:30. Vamos a tener bautismos. Hay como casi 30 personas que se van a bautizar mañana. Va a ser hermoso. Por aquí está Alejandro, que es uno de los que se van a bautizar. Así que mañana será una fiesta increíble con Dios. El bautismo es un paso de fe y es un reconocimiento de que queda atrás nuestra antigua manera de vivir y ahora nacemos para una nueva vida en Cristo. Así que mañana va a ser muy lindo. Gracias, Leslita, por ese cariño. Hasta la tarde pude abrir esos regalos que llegaron de Chile. Gracias, Natita. Me mandaron pocillitos chilenos. Mañana se los muestro. Gracias, de verdad, feliz y agradecida con el Señor. Así que bueno, los dejo con un abrazo grandototote. Aquí les dejo grabado en Instagram el devocional. Si llegaron tarde, lo pueden repasar. Si quieren compartírselo a alguien también, eso ayuda un montón. Pero escriban alguna cosita, mándenme un me gusta para que esta palabra llegue más lejos. Ay, sí, por acá la mamá de Rubí también está feliz porque su hija se va a bautizar mañana por primera vez. Les voy a mostrar, espérenme un momentico. Miren esas camisetas tan hermosas que ellos van a usar mañana, que hemos decidido seguir a Cristo Jesús y no volvemos atrás. I will follow Jesus, no turning back. Yo pronuncio feo. Pero en español, yo sigo a Cristo y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás y no vuelvo atrás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? Cuando yo era niña, ese era un himno que cantábamos en la iglesia y decía: he decidido seguir a Cristo. Yo canto feo, pero no importa. La canción dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. ¿Cuántos deciden seguir a Cristo y nunca más volver atrás? Amén. Así que les mando un abrazo gigante, que el Señor los bendiga, los fortalezca en todo y que hoy tengan el mejor día de sus vidas. Los amo en el Señor y mil gracias por haber